Listo. ¿no? Bueno, chicos, hoy toca el tema de, ¿cómo se llama? Endocrino. Voy a cerrar esta cosa que me molesta. Son varios preparados, pero son dentro de... Este es muy fácil. Este también. ¿Estuvieron viendo algo? ¿Qué es este? Así ven desde lejos esta morfología, ¿no? Como un montón de estructuras circulares, como con un centro más acidófilo. ¿Y qué dicen que es? Tiroides. Tiroides, glándula Tiroides. tiroides. Glándula tiroides, exactamente. ¿Y este que pasamos antes? Páncreas. Páncreas. Este es el páncreas. Este es más difícil quizás eh, ver desde lejos el tema de los islotes de Langerhans, pero creo que lo más significativo que son zonas un poco más acidófilas cuando los vemos a menor aumento. ¿Sí? Se ven dentro de los distintos lobulillos como pequeñas zonas más acidófilas. Este otro también tiene una característica bastante notoria. ¿Saben qué preparado es? ¿Es la médula de la La, glándula? la glándula adrenal, sí. La glándula adrenal. ¿Sí? En los animales decimos adrenal, porque puede pasar que lean suprarrenal, porque están estudiando de libros humanos, pero suprarrenal es porque el humano está de pie. En cambio, el animal no usamos esa terminología. ¿Y por qué se dieron cuenta que esto era la glándula adrenal? Primero se distingue una médula y una corteza. Sí, Está encapsulado, o sea, tiene una cápsula. perfecto. Y el, la, la corteza también tiene varias regiones. Tiene varias regiones la corteza y me parece que la más característica es la primera, la que está más superficial y cerca de la cápsula, que es esta que se ve acá, que incluso se ve un poco más pálida desde lejos. Miren también cómo desde lejos se ven bastante bien las tres zonas, ¿sí? de lo que es la corteza. Esta es la primera, esta es la segunda, ahora las vamos a ir a ver con más detalle. Y esta es la tercera, que quizás es más difícil ver el límite cuando uno está a mayor aumento, pero acá que se nota como más basófila. ¿Lo aprecian? Incluso acá arriba también. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, todo esto pertenece a la médula. Y por último tenemos este preparado, es bastante grande, que ¿qué será? Es la hipófisis, exactamente. Eh, Esto, ¿se acuerdan de anatomía dónde está ubicado este órgano? Endocrino. En ventral, En ventral, está como en el piso ahí del cerebro. sí. ¿Puede ser en la silla Me turca? parece que sí, ¿no? Era como el espacio óseo que la contiene. Sí, sí, sí. Entonces, esta parte sería la que está en contacto con el resto del sistema nervioso. Y todo esto es lo que está dentro de ese espacio anatómico. ¿Sí? Y acá también, desde lejos, es bastante característica la hipófisis. Esta imagen, cuando ustedes tenían el preparado, incluso cuando les dan, no sé, por ejemplo, cuando estaban en los móviles, que les toca dos preparados al azar, ustedes podían levantar el portaobjetos, mirarlo a trasluz y ya veían esta forma y era bastante fácil de saber de que iban a mirar a una hipófisis. Lo mismo pasa con riñón y con otros órganos que son bastante característicos desde lejos, incluso mirando así el preparado, uno ya puede estimar qué es lo que me tocó. Y en este caso, bueno, también tiene regiones bastante diferentes que ahora las vamos a ir mirando. Así que bueno, vamos a empezar por el de páncreas, que es súper sencillo. En esta clase de hoy solamente es para ver la región endocrina, porque esta es una glándula también, ¿cómo se dice? Exócrina, no me salía. Es una glándula exócrina principalmente, que la secreción la vierte en el intestino, pero también tiene una función endocrina que está dada por los islotes de Langerhans, que son estas regiones
más acidófilas que se ven acá. ¿Qué producen qué se produce acá? Insulina, glucagón y otras hormonas. Y otras hormonas, pero principalmente esas dos, ¿sí? Estaban las células alfa y las beta, que no las podemos distinguir. Están todas mezcladas acá entre estos cordones celulares. Y esa es la función. Después, para la teoría, ustedes sabrán un poquito más cuál es la función de cada una de esas hormonas en lo que es la regulación de la insulina. Imagino que en química biológica también habrán visto algo, y si no lo vieron, lo van a ver en breve. Pero es bastante sencillo, solamente poder identificar los islotes de Langerhans en el páncreas. El resto del preparado lo vamos a ver en detalle en la parte de digestivo, así que ahora no se preocupen. El segundo preparado que tenemos era este que, como ustedes bien dijeron, es el de tiroides. ¿Sí? Y la tiroides también es un órgano que está ubicado acá, cerca de lo que es la tráquea en los animales. De hecho, cuando está agrandada se puede palpar. De hecho, hay que palparla de forma, o sea, siempre que el animal va al control clínico en la veterinaria, hay que palparla por cualquier cosa que pueda tener alguna alteración y detectarla fácilmente a través del examen clínico. Fíjense que tiene una cápsula de tejido conectivo, a veces aparece algo de tejido adiposo que ya es parte de los tejidos que la rodean, y que después la estructura que domina son estas cosas, ¿no? Que tienen una forma más o menos esférica. ¿Cómo se llaman? Cuando tengo una estructura esférica. Folículos tiroides en este caso, porque estamos en la tiroides, pero fíjense que volvemos a usar este término que es el folículo, como lo usábamos también ¿en qué? Que ya ustedes vieron. El linfático, exactamente. Cuando hablo yo de un folículo, mi cabeza se tiene que pensar en algo, una estructura más o menos esférica, tridimensionalmente, ¿sí? Antes eran todas de linfocitos y ahora van a tener una composición diferente. Estos folículos están formados por ¿qué es esto que hay acá? Epitelio. Si lo tienen que clasificar, ¿es un epitelio de qué tipo? Cúbico simple. Cúbico simple, exactamente. Si este es el epitelio folicular, y como me acaban de decir, es cúbico simple. Este epitelio es el encargado de producir esta secreción acidófila que hay acá en el centro. ¿Qué es esto? El coloide tiroideo. El coloide tiroideo, sí, el coloide, exactamente. ¿Y qué hay en el coloide? Hormonas. Las hormonas. ¿Qué hormonas produce la tiroides? Tiroglobulina y T4. T3 y T4, exactamente. Sí, esas dos, T3 y T4. Y entonces acá, aunque no lo podamos ver, están esas hormonas en el coloide tiroideo. Después tenemos, además de estas células que son las del epitelio folicular, hay un segundo tipo celular. ¿Cómo se llaman? ¿Alguien las leyó? Las parafoliculares. Las parafoliculares. ¿Qué características tengo que buscar yo cuando busco una célula parafolicular? ¿Cómo la busco? Citoplasma más pálido. Como me dice acá Juan, citoplasma más pálido, sí. Y van a estar por fuera de los folículos. Están por fuera de los folículos, a veces se las ve como intercaladas entre las células foliculares. ¿Sí? Miren acá. Acá hay una. ¿Se nota más o menos? Fíjense, acá tenemos células foliculares, que el citoplasma es bastante acidófilo, mientras que cuando nos cruzamos una parafolicular, el citoplasma es más pálido. Vamos a buscar otras que se vean un poquito mejor. A ver, acá tenemos unos folículos más chiquititos, pero unas lindas células parafoliculares. Y en general las se encuentran así también, como intercaladas, pero
están situadas entre lo que es el epitelio folicular y la membrana basal, están como ahí atrás. A veces también se las ve medio un poco más por debajo. O sea Y que otra- las distinguimos especialmente por el citoplasma que es más pálido. Es pálido Por en eso. comparación, fíjense, acá tienen una Bueno, y acá tienen Sí. células del epitelio folicular, ¿sí? claro. En general el Sí. citoplasma de las células foliculares es más acidófilo, mientras que las otras tienen una tinción claramente pálida. Bien. ¿Qué producen las células parafoliculares? Paratormonas. Calcitos. Ahí me gustó más la segunda, que no escuché bien. Calcitocina. Calcitonina. Calcitonina, perdón. Calcitonina. Sí, recuerden que las células parafoliculares se llaman parafoliculares porque están como por debajito ahí nomás de lo que es el epitelio folicular. Pero también reciben el nombre de que seguramente también lo leyeron, un sinónimo. Célula C. Es célula C, ¿sí? Cuando hablamos de células C, esa C hace referencia a la calcitonina, que es la hormona que produce. Y la calcitonina está en relación ¿a qué? ¿A qué metabolismo regula? Calcio. El metabolismo del calcio, exactamente, ¿sí? Este práctico de hoy tenemos órganos endocrinos, pero detrás de la histología hay mucha, pero mucha teoría que ustedes van a tener que manejar de taco. Acá seguramente les van a preguntar cosas básicas como las que les estoy preguntando yo, pero en la parte teórica todo esto es súper relacionable. Si recuerden que las hormonas viajan por todo el cuerpo, y ustedes tienen que saber qué célula produce el nombre de la hormona, qué célula la produce. Obviamente va a viajar por el torrente sanguíneo porque estamos hablando de secreciones endocrinas. Y después, ¿a dónde va a ir a ser blanco? ¿Y cuál va a ser la célula blanco? Cuando hablo de célula blanco me refiero a una célula target, una célula donde tiene receptores para esa hormona y que va a cumplir la función a la cual, o sea, la función de esa hormona. ¿Y qué más? ¿Y cuál va a ser la respuesta de esas células que tengan ese receptor para determinada hormona? Todo ese caminito lo van a tener que estudiar, seguramente ya en el práctico algo, en el teórico algo habrán visto, y en los libros también se lo van a ir cruzando y lo van a tener que tener más o menos claro de todas las hormonas del cuerpo. O sea, tenemos que saber cómo es que actúa también en la célula diana. Tenemos que saber eso también. O sea, cómo es que es. Ok, bien. ¿Cuál es la Muy bien. ¿Cuál es la célula diana y cuál es la respuesta de esa célula diana? Porque le llega la hormona, se pega a esa célula diana. ¿Y esa célula diana qué hace en respuesta a esa hormona? Bien. Sí, Sí. porque. Sí. Sí. ¿Entiende cómo es que funciona esto de las hormonas? Es más o menos como el sistema nervioso, lo que pasa es que el sistema nervioso es un impulso que con su axón le dice a otra célula qué es lo que tiene que hacer. Acá no hay un axón y neurotransmisores, acá hay una célula que puede ser en la hipófisis o en cualquier otro órgano endocrino que libera hormonas al torrente sanguíneo. Esas hormonas viajan y solamente se van a adherir a aquellas células que tengan receptores para esa hormona, no a cualquiera, solamente a esas células. Y en base a eso, esa célula que tiene un receptor hace una función, que eso depende de la hormona. Bien. Y otra cosa muy característica de los órganos endocrinos es que si las hormonas viajan por sangre, ¿qué tienen que tener de forma abundante? Más que tejido conectivo, Capilares. capilares, exactamente, van a ser órganos muy irrigados, generalmente llenos de capilares, que son los vasos más chiquitos, que van a ser los que encargados de captar, o sea, de donde se va a vertir esas hormonas y que luego los llevarán a través de todo el sistema circulatorio del cuerpo. Y de hecho se ven muy bien acá, ¿sí? Acá tenemos un folículo y fíjense, acá hay un capilar rodeándolo y por acá hay un montón de capilares más, ¿sí?
Pueden igualmente viajar por difusión Sí, por el tejido. sí, conectivo? seguramente Bueno, esto, fíjate que hay algo de tejido conectivo, pasa hacia el capilar y por el capilar sigue su ruta. Pero una característica de estos órganos es que están muy, muy capilarizados, justamente porque es la entrada al resto de... Está recapilarizado, ¿sí? Fíjense, está lleno de vasos rodeando a todos los folículos. Y entre los folículos también podemos encontrar tejido conectivo que no es muy abundante, pero está presente. Se ven por ahí algunos fibroblastos. ¿Sí? Cuando vemos esta imagen, ¿por qué se ve esto así? Por el lugar en donde se agarra el corte, o sea, es en el borde del folículo. Claro, cuando tenemos un corte tangencial, por ejemplo, que pasa así, rozando todo el epitelio folicular, la imagen va a ser esta, ¿sí? Solamente células del epitelio folicular. Y a veces acá también podemos encontrar células parafoliculares. Fíjense que hay folículos más grandes, otros más chicos. Esto depende del estado de actividad de la glándula. Tejido conectivo con vasos de mayor calibre. Y folículos por todos lados. A ver si hay alguna otra célula. Miren. Acá hay otra. Siempre hay, se ven bastante fácil. Acá hay otra. No son difíciles de encontrar. Acá fíjense que hay una justo en un corte tangencial del epitelio folicular de otro folículo, pero se ve bien pálida respecto de las otras células foliculares. ¿Dudas? ¿Dudas sobre este preparado? Es bastante característico. El tema de los folículos hace que sea fácil de identificar y después, histológicamente no tiene muchos componentes, pero sí tiene todo una base teórica importante Es tan linda la pasé. para lo que es el parcial teórico. La verdad que me hacía falta. Salió. Bueno, Pero bueno, nada. Igual la pasamos joya. pasamos al siguiente. Este dijeron que eran Glándula adrenal. Glándula adrenal. correcto. Y entonces, ¿qué acabo de marcar ahí? La cápsula. La cápsula. La cápsula. Acá, Corteza. parte de la corteza. La zona glomerular, dijeron por ahí, correcto. Esta, La zona fascicular. muy bien. Y esta, La zona reticular. bien. Bueno, y por último, la médula, como ya me habían dicho antes. ¿Sí? Podemos distinguir todas las zonas al menor aumento. Fíjense que por fuera de lo que es la cápsula del órgano, tenemos bastante tejido adiposo, podemos encontrar vasos sanguíneos. Vamos a ir justo ahí, no se ve bien. Bueno, a ver acá se ve mejor, en el medio. Bueno, todo esto es la cápsula. Las cápsulas siempre, ¿de qué tipo de tejido son? Conectivo denso. Conectivo denso, ¿sí? Porque tienen que contener a todo el parénquima que está formando este órgano. Luego ya comienza el parénquima y tenemos este primer sector que me habían dicho que era la zona glomerular. Puede ser glomerular o qué otro nombre a veces recibe. Esto depende del preparado. En clase se veía la diferencia, acá solamente tenemos esta opción. Arcuata. Arcuata, en este caso es arcuata. Arcuata. ¿Ven que hacen como unos arcos?
son como arcos. Si fuera glomerular serían como ovillos, con estructuras más redondeadas, pero mira, acá se ve bien. ¿Ven los arcos? Este se ve perfecto. Sí, entonces es arcuata, ¿no? En este preparado tocó arcuata, sí, pero también puede haber glomerular. Y el glomerular se ve, o sea, Se ¿cómo ve se ve? como más enroscado. A ver si en el Atlas Beta, si lo tengo. Se ven bien los arcos. Si yo encontré una foto, sí. Pero bueno, este tocó arcuata. Y los arcos se ven súper bien. En algunos lugares mejores que en otros. Acá están divinos. ¿Sí? Bueno, después de la zona glomerular o arcuata, depende del preparado que toque, me dijeron que venía la zona fascicular, que es toda esta que está acá. Pero antes de pasar ahí, ¿se acuerdan qué hormona se produce acá? Aldosterona. Aldosterona. ¿Y la aldosterona es un qué? Proviene del lípido, del colesterol. Sí, pero ¿qué función tiene en el organismo? ¿Se acuerdan? ¿Leyeron algo? Regula la concentración de iones, ¿De cuál? el sodio, el cloro. Exactamente. A ver si ahí quedó. Ahí estamos. Lo guardamos. Entonces la zona arcuata tiene la aldosterona. Esto está asociado, yo ahora me voy un toquecito a lo que es la parte teórica, con el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que acá también tiene que ver el riñón, ya lo vamos a ver. Y tienen que saber cuál es la función. De nuevo, no lo mismo. Acá tienen las células que las producen, el órgano donde se produce, a dónde va a ir a hacer efecto y cuál va a ser el efecto de la aldosterona. Luego teníamos la zona fascicular, que es esta que está acá. En algunos lugares se ve más fascicular que en otros, por eso estoy buscando. Por acá se ve bastante bonito. ¿Sí? Fascicular porque tenemos cordones celulares que van más o menos paralelos y están separados por capilares, como se pueden ver acá, hay un montón de capilares también, en algunas zonas se ven mejor. Y estos son los cordones, ¿se ven que son como tiras, como bandas de células? A veces eso se ve un poquito más de lejos. Igual no siempre es tan notorio, es como que tienen que pasear un poquito y ver bien dónde se ven. Porque acá no se ve tan fascicular, pero en algunas regiones sí se ven bastante ordenados esos cordones celulares. Bueno, capilares como en todo órgano endocrino para verter la secreción endocrina, la hormona. Y después estas células tienen una característica especial. ¿A qué células les hace acordar este tipo de citoplasma? Células de algo que ya vieron. ¿Cómo? Las poliédricas. Las formas. Sí, pero no por la forma, sino por el citoplasma, por la característica del citoplasma. ¿Cómo se ve este citoplasma? Con vacuolas. Con vacuolas. Ustedes ven esto y se acuerdan de qué otra célula que ya vieron para primer parcial. De las sebáceas. De las sebáceas, ¿sí? Es como parecido al citoplasma. Obviamente que su función no va a ser la misma, pero tiene el mismo principio, o sea, se ve vacuolado porque en estas vacuolas están acumuladas las hormonas, y esa hormona tiene origen lipídico, por lo tanto, es que no se tiñe y se ve bastante pálido todas esas vacuolas. ¿Sí? Luego, los núcleos son de cromatina, en algunos casos se la ven más laxa, otras más densa, redondos y más o menos centrales. Igual no siempre se ven centrales, depende cómo agarremos las células, y acá no está tan central.
Bueno, acá, ¿qué se produce acá? ¿Qué hay adentro de estas vacuolas? Glucocorticoides. Cortisol Exacto. principal. ¿No se llaman espongiositos? Vamos a poner Esos- corticoides. Sí, se llaman espongiositos. A ver la conexión que me está fallando. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. Perfecto, no, porque acá me apareció el cartel de inestable. Se llaman también espongiositos. ¿Por qué? Porque es Sí, como una exactamente, porque tienen el citoplasma vacuolado y da la sensación de esponja, como si fuera la trama de una esponja, solamente por eso. Glucocorticoides hay varios, el más típico es el cortisol, y tiene cantidad de funciones también. Si seguimos adelante, llegamos, fíjense que más o menos acá es el límite entre una zona y otra, no está muy definido, quizás de lejos se ve más esa diferencia, esa vasofilia un poco más pronunciada en la zona reticular, y lo que se ve es como una pérdida absoluta de ese orden que traían los espongiocitos como en cordones, ¿sí? En fascículos. Acá están como desordenados, no tienen no cumplen ningún patrón de orden en particular. Por supuesto, siempre hay un montón de capilares rodeándolos, está bien irrigado. ¿Y qué se va a producir en esta zona? Gonadocorticoides. Correcto. Ahí quedó. Bien. Y por último llegamos a la médula, que acá sí se nota bien el límite. Acá está. A partir de acá para la zona central es toda la médula de la glándula adrenal. También hay mucha irrigación, hay vasos más grandes, también hay muchos capilares entre las células. ¿Y estas células cómo se llaman? Son las células más fines. Fíjense que tampoco tienen un orden particular, están como todas juntas por ahí. Hay algo de tejido conectivo, acá estos núcleos son de fibroblastos que están por ahí en el medio. Y hay otro tipo celular que se puede encontrar, que la guía lo describe, pero que en este preparado no está, pero en clase a veces aparecía, por eso lo describe la guía. Las células ganglionares. Las células ganglionares, exactamente. Si ustedes se llegaran a cruzar con un preparado que tiene células ganglionares, ¿se acuerdan del ganglio nervioso? El ganglio autónomo que vimos la clase pasada, esas neuronas grandotas basófilas con las células satélites alrededor. Sí. Bueno, si aparecieran células ganglionares, deberían tener esas características, ¿sí? Ser una célula grande, basófila, muy similar a esas. La realidad es que en este preparado no está, por eso no se las puedo mostrar. Pero a veces, cuando estábamos en el aula, había preparados que sí tenían células ganglionares. Y bueno, ¿y qué se produce en la médula? Adrenalina y noradrenalina. Correcto, y estas son hormonas, algunas, o sea, tienen como una función media de neurotransmisor, hormonas, ¿no? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Sí, Sí, son neurotransmisores, pero también funcionan como hormonas. O sea, para los Sí. músculos, por ejemplo, sí. Ok. Bien. exactamente.
¿Cuándo se va a liberar la adrenalina de acá, por ejemplo? Cuando estemos rindiendo un parcial. Por ejemplo, exactamente. ¿Sí? Todas esas situaciones de estrés Con glucosa O- baja puede ser también. con glucosa baja, pero ya al extremo. O sea, el animal se está muriendo ya hace mucho tiempo que está en inanición. Y entonces ahí viene la adrenalina. Pero primero hay otras hormonas importantes como los glucocorticoides. Eso, ¿ya lo vieron en química? ¿O lo tienen que ver ahora? Sí. Nosotros tuvimos, con Mili tuvimos una clase de hormonas. Necesitamos juntas también. Bueno, les va a reservir esa información. Cuando lo vean en química, les va a reservir para terminar de entender toda la historia de las hormonas. Bueno, acá va en la parte histológica y dónde se producen. Pero esto cuando el animal entra en un estado de lo que se conoce como huida o lucha, porque se siente amenazado por, no sé, un gato con un perro. Exactamente. Estrés agudo se le llama en química. Se libera la adrenalina que pone en un estado de alerta generalizado a todo el cuerpo y actúa en un montón de lugares. Además de los músculos, un montón de otros lugares que hace que el cuerpo pueda responder de forma explosiva, rápida, qué sé yo, por ejemplo, frente a un ataque de un perro hacia un gato. No sé, se me ocurre ese ejemplo ahora. Bueno, estos son los órganos que producen estas hormonas. Nunca los habían visto. En Ananato seguramente los vieron, pero ahora ven la parte histológica. ¿Dudas respecto a esto? Yo tengo una duda, pero es Vale. por la zona reticular, que vos habías dicho que se veía basófila, ¿no? Sí. Y en la guía dice acidófila. Lo mismo que las células de la médula, las cromafines son, que dice se observan acidófilas. Y yo Bueno. había notado basófilas, pero no sé si Ustedes ven según el preparado. en general, generalizado, o sea, está todo basófilo el preparado en sí. Incluso el tejido conectivo se ve bastante, o sea, si bien hay un poco de acidofilia, no es bien rosado. Lo que pasa es que los preparados de clase tenemos esta variación también. Algunos se pueden ver así y otros se ve, todo esto que acá se ve tan basófilo, se ve más acidófilo. O sea, imagínenselo estas diferencias de basofilia, pero en acidofilia. Pero yo acá no tengo otro para mostrarles. A ver No, si no, por eso era la duda, si era según el preparado o si... es el preparado. Listo, buenísimo. Cuando estamos en clase O sea, pasan, ok. tenemos más variabilidad de preparado, pero acá no. Eso lo tenemos anulado. Y en el oral, ¿qué tendríamos que decir? O sea, es más basófilo. En este caso es más basófilo. Le decimos más basófilo. ¿O no? Pero si ponen este preparado diríamos basófilo, ¿no? O sea, se ve basófilo, porque si ustedes empiezan a escribir y no, dice, bueno, se ve todo acidófilo. Ahí nos retarían como que es de memoria, tipo como le hicieron a Romy. Exactamente. Como No es la hicieron idea, Claro, tipo, no porque es ya... la memoria, sino A mí me pasó lo mismo con el de hipófisis, porque también No, te el dicen que es hipófisis- basófilo, pero vos lo ves y lo ves acidófilo, y lo que te dicen Ahora acidófilo vamos a ver con el de basófilo, hipófisis, que es más confuso. complicado el tema de las células, las cromófilas, que tenemos las acidófilas y las basófilas, pero como que el límite es bastante finito y cuesta. En este caso, este preparado particularmente se ve, donde lo metí, se ve basófilo en general, ¿sí? Todo. Sí. Sí. Pero bueno, sepan que la guía lo describe así porque en clase la mayoría son acidófilos y eventualmente aparece alguno así. ¿Por qué le sacaron justo ese? ¿Qué te digan? Bueno, pero no es tan Sodio. pálido. Eso sí se repite. Bueno, pero este... Quizás en este sector se ve un poquito más acidófilo, pero basófilo a pleno. ¿Qué sigue? Hipófisis. ¿Qué me pueden decir de la hipófisis? Es un órgano macizo. Tenemos una cápsula bastante
Dice que es delgada en la guía, pero es bastante gruesa, o por lo menos parece gruesa en este corte. Esto de acá es cápsula. Sí. Y acá está rota, pero esto de acá también es cápsula. Bueno, y ahí también se ven los vasos y bueno, y arterias que dice también en la guía que están. Está dividida en la adenopófisis y neurohipófisis. Esto de acá también es cápsula. Bien. Bien. Adenohipófisis. Sí, se ve en este preparado no se ve la pars tubular, pero se ve la pars distal y pars intermedia. Pars intermedia. Pars nervosa. Pars distalis. Y pars tuberalis. ¿Me siguieron? Sí, Entonces la tuberal sí está. no en todos los preparados se ve, esto pasaba también en la presencialidad, que a veces estaba y no, pero en este caso sí, tenemos la parte nervosa, y entre la nervosa y la cápsula aparece este tejido, ¿sí? Acá también hay un pedacito, que es la tuberalis. ¿Qué más? Entonces, a menor aumento pueden distinguir todas las partes, la cápsula, los grandes vasos que hay en la cápsula. No nombramos esto, ¿qué es? El vestigio de la bolsa. La de bolsa de... Sí. El vestigio de la bolsa de Rat. Correcto. Y después, a mayor aumento, vamos a ver las células. Este órgano también, en general, acá se ve, ¿cómo lo ven ustedes? Si ustedes tuvieran que describir la distinción generalizada, ¿qué dirían? ¿Es más basófila, más acidófila? ¿Cómo la ven? Ácido. Diófilo. Es más acidófilo. Bueno, en clase se ve a veces más acidófilo todavía. No. Vamos a empezar por la parte distalis, que es donde tenemos las células que tenemos que reconocer, que diferenciar. Y quiero mostrarles algo. Hay todo como un sector que se ve de una forma, y después acá en este borde, no me pregunten por qué, pero se ve de otra. Y a veces es más fácil buscar las células en este sector. Esto también pasa en la presencialidad, así que es una forma de encontrar las cosas más fácil. Y ahora viene el problema de qué es acidófilo y qué es basófilo. ¿No? ¿Cómo se ve acá? Sí, definitivamente. Se ve todo acidófilo, o sea, se ve acidófilo más intenso y menos intenso, pero... Exactamente. Y también ahí entre medio estarían Correcto, los las cromófagos. cromófagas. Y ahí es como que sería mucho más Las tenue el cromófagas color, ¿no? creo que son las más fáciles de ubicar. Ustedes siempre busquen un núcleo y un citoplasma que o esté poco teñido o esté sin teñir, como puede ser este caso. Tarán, ahí dejamos la marca. Vamos a ponerle nombre. Perfecto. Cromófoba es cualquier célula. Cromófoba es cualquier célula degranulada. ¿Sí? No sabemos si era acidófila o si era basófila esta. Quedó. Y el tip para diferenciar acidófilas de basófilas, que acá también cuesta un poco, es que las acidófilas se ven como un poco más brillantes, es como una acidofilia que sobresale. Voy a ir paseando para encontrar una que se vea bien. También cuesta porque en el preparado, en el microscopio, teníamos la posibilidad de mover el micrométrico y ver ese brillo un poco más, y acá no lo tenemos. Y miren acá otra, si yo les marco esta célula, así ustedes cómo la diagnostican. Otra más. Esa sería una exacto. cromófoba.
Bien, a ver. ¿Ven que hay unas que se ven como así, como que sobresalen? No sé cómo describírselas porque en el preparado con el microscopio se ve más brillante esto. Estas serían las acidófilas, son las que se ven más fuertes, con una acidofilia bastante más marcada. En cambio, las otras que quedan alrededor son como acidófilas más pálidas. Entonces, estas serían las basófilas y estas que como que brillan más son las acidófilas. Voy a ir a la otra parte. Dejamos a las cromófobas ahí. Me vengo más acá, a ver si cambia un poco. Acá se nota un poquito mejor. ¿Sí? Entonces acá, estas que se ven como más teñidas, o pueden ser estas de acá abajo también, las marcan, las van a marcar como acidófilas, cromófilas, acidófilas. ¿Sí? En cambio, las que están alrededor, que se ven más pálidas, como pueden ser estas que están acá, ¿sí? Que no, ven que estas como que tienen, yo les hablo de brillo y la verdad que acá no están brillosas. Esta brilla, esta brillaría, estas de acá también. Y después tenemos estas otras que no, esta o este grupito que tenemos acá. ¿Sí? Se ven más, con una intensidad más baja de acidofilia. Estas serían las cromófilas, basófilas. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Y más en este preparado. Porque no hay paz. ¿Cómo las cromófilas? Cromófilas, o sea, las células de la pars distalis se dividen en cromófobas, que son las degranuladas, o las cromófilas, que son las que no degranularon. Sí. Dentro de las cromófilas hay dos tipos: las acidófilas, porque se ven bien acidófilas, y las basófilas, que en realidad nunca se llegan a ver violetas ni azules, no son bien basófilas, sino que es una acidofilia un poco más baja, quizás media mezclada con basofilia. Por eso cuesta diferenciarlas. Las cromófobas serían como que están inactivas, ¿no? No, las cromófobas son células que degranularon, o sea que la hormona que tenían acumulada en su citoplasma ya la liberaron al torrente sanguíneo. Esa es la diferencia. Mientras que las otras tienen todavía la hormona acumulada ahí en el citoplasma. Esta sería una... ¿Podemos tratar después de nosotros marcar unas y vos nos decís si estamos diciendo bien o mal? Porque está difícil. Cromófila. Vamos a dejar estas marcadas. Y ahora si quieren, ¿quién quiere marcar? Les doy el mando y paseo por otra parte y marcan. Cromófobas. A ver las cromófobas. Si querés aumentar y pasé un poquitito así de cerca. Esa podría ser, sí. No está tan linda. Tiene ahí como un restito que... Esta parte. Pero bueno, Sí. si no tuviera eso estaría buena, sí. ¿Se escucha mucho el ruido que hay en mi casa o no? No. Bien, porque vivo enfrente de la General Paz y bueno. Yo tengo una calle que pasa el bondi, no sé, a cada rato, así que... El bondi, los... Acá, por ejemplo... Esas pueden sí, ser. perdón. Sí. Bueno, bien. Bien, no ¿Alguien estoy más ¿Alguien más quiere marcar? Está bonita, ¿eh? La dejo marcar. Esa sí es Ahí sí cromófoba. se ve. Hay que buscar, o sea, hay que estar un ratito y
buscarlas. Están. Las que están ahí arriba serían las acidófilas. Esas están ahí bien. Y acá estas así Las- serían más acidófilas, sí. Vieron que acá no se ve tanta la diferencia como en el otro sector de la pars distalis. Es como que acá resaltan más las acidófilas, pero las basófilas cuesta. En cambio en el otro sector como que están bastante bien las acidófilas y las basófilas. ¿Por qué? No sé. ¿Qué sé yo? Pero bueno, nada, tienen que ir paseando. Quizás a menor aumento las pueden detectar más fácilmente. ¿Es Hay muy otra. tomable este preparado? ¿Sí? Es muy tomable. No sé si es este muy tomable, preparado. pero es tomable, sí. Bueno, si nadie quiere marcar, seguimos con las otras partes. En serio, pónganse en sus casas, traten de identificarlas, y si quieren, hagan capturas de pantalla, compártenselas en ese grupo de WhatsApp que tienen, y después si quieren en la clase que viene las vemos. Discútenlas entre ustedes y después las discutimos acá. Así no les quedan dudas. Bien. El vestigio de la bolsa de Rathke, como bien dijeron. Y después viene este sector que se llama Pars intermedia. la pars intermedia, sí. Me estaba olvidando. ¿Qué hormonas se producen acá? Así como un repaso general. TSH, LH, FSH, hay muchas más, pero CRH. Recuerden que sí. están todas las hormonas liberadoras de los otros órganos. O sea, está la TSH, que va a ser la que va a ir a ser blanco a la tiroides, para que la tiroides produzca su hormona tiroide. Está la CRH, que es la de la corticotrofina, que va a ir a ser blanco a la glándula adrenal, para que la glándula adrenal haga lo que tiene que ser. Y así con un montón de otros órganos. ¿Sí? Son todas las CRH, es corticotrofina release hormone, viene del inglés. TSH, lo mismo, tirotrophin release hormone. Y después, algo que acá se me está cayendo de a poco la información, todos los capilares que están acá alrededor de estas células. Hay como una cosa particular de la irrigación acá. ¿Alguien la leyó? ¿Se la acuerda? Hay un sistema porta-hipoficiario. Acá hay un sistema porta hipoficiario. Es el primer porta que aparece. Ya ahora cuando lleguemos a digestivo van a ver otro sistema porta. ¿Y qué significa un sistema porta? Que la sangre no va a circulación general, es decir, que queda restringida entre esos órganos. En este caso restringida entre este sector de la hipófisis. ¿Y qué más? ¿Con qué se conecta? ¿Cómo sería la conexión? Ahí está, exactamente. ¿Sí? El hipotálamo no lo tenemos, está dentro del cerebro, pero hay una red capilar en el hipotálamo, ¿sí? Después hay unos vasos que forman parte de este sistema portipoficiario, y otra red capilar que sí va a estar acá en la pars distalis, capilarizada. Entonces el hipotálamo libera factores que solamente viajan por acá y llegan a la pars distalis. Nada más, no se van al cuerpo a dar la vuelta. Van de acá a acá. Esto es un sistema porta, una red capilar, un vaso y otra red capilar. Lo mismo ocurre cuando nosotros absorbemos los nutrientes en el intestino. Tenemos una red capilar intestinal, ¿sí? En las vellosidades, unos vasos que son los famosos vasos porta,
y otra red en el hígado, ¿sí? Entonces, todo lo que absorbo en intestino va directamente al hígado, no va al resto del cuerpo, solamente va al hígado. Y el hígado lo filtra, hace lo que tiene que hacer y bueno, y después sí, distribuye. Esos son sistemas portas. Existen sistemas portas arteriales y sistemas portas venosos. ¿Sí? Esto, sépanlo, esto de la teoría seguramente se los van a preguntar porque es típico. Si no le preguntan le pueden preguntar el de digestivo, que ya lo van a ver en un par de clases. Así que todos los capilares que tenemos acá es la segunda red capilar del sistema porta hipofisario. Ahora sí, avanzamos. Dicho esto, esta era la pars intermedia. ¿Y qué hormona se produce acá? Fíjense que las células... ¿Puede ser? ¿Cuál? ¿Oxitocina? No. No. ¿Prolactina? No. Es No. de la pars distalis, la prolactina. Tampoco. Es más que nada, esta parte es muy activa pueden ser en anfibios, en el camaleón, ¿sí? Donde son especies que tienen la capacidad de cambiar el color de su piel para mimetizarse con el medio en el que viven. ¿Saben cómo se llama? ¿O la leyeron por ahí? MTH. MSH. MSH, bueno, casi. La famosa hormona melanocito estimulante. Hormona melanocito estimulante. En nuestros animales, o sea, no se mimetizan, al menos los que nosotros estudiamos, pero en otros animales del reino animal sí es importante y cumple una función súper importante esta parte, la pars intermedia. Y recién, bueno, como les mostré, las células son más bien de tinción basófila, no tienen ninguna forma en particular y están ordenadas aleatoriamente, no tienen tampoco un orden muy marcado, ¿sí? Con saber qué producen, cómo se llama la zona y la tinción de las células es más que suficiente. Y ahora sí pasamos a la última porción, que se llama Neuronal. La la pars nervosa, sí, que es toda esta zona acidófila más clara, sí, todo esto que está acá, hasta acá más o menos, todo esto. ¿Y qué es? ¿Qué son? ¿Qué hay acá? Axones. Axones de neuronas. Y células de la ¿Están glía. los somas de las neuronas acá? No, No. ¿Dónde están? No, Claro. en el la hipófisis. En el hipotálamo, En el correcto. hipotálamo. Están en el hipotálamo y esos axones viajan y llegan acá para liberar, obviamente, una secreción neuroendocrina, si la conocen con ese nombre. Y algo más les quería decir. ¿Se acuerdan los núcleos que producen las hormonas de acá? Para Los pituicitos. ventricular, No, los pituicitos, ahora vamos a hablar de los pituicitos. para ventricular y supraóptico. Exactamente, esos son los dos núcleos que están en el hipotálamo, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Cuando hablamos de núcleos, son como sectores dentro del cerebro donde se acumulan un montón de somas neuronales que en general cumplen alguna función específica. En este caso son estos núcleos que fabrican estas hormonas neuroendocrinas. Pero después hay núcleos para otras funciones. Quizás en Anato algo habrán visto, no, la verdad que ya no me acuerdo si eso se veía ahí. Pero bueno, acá tenemos una mezcla de axones y también de pituicitos que recién los nombraron, que son células de la glía que están acá, que son células de la glía de la hipófisis, ¿sí? Así que los núcleos que lleguen a ver corresponden a los pituicitos. Acá mucho no se puede distinguir, pero si no son pituicitos, ¿qué otra cosa pueden ser esos los núcleos que lleguemos a ver? Acá hay un núcleo.
posiblemente sea un pituicito. Cuando son núcleos más tipo de este estilo, ¿en qué piensan? ¿Qué otra célula puede haber? Si tenemos axones, Las de los oligodendrocitos. exactamente. Bueno, ¿y qué se produce acá? O sea, se producen los núcleos supraóptico y paraventricular, se produce una secreción neuroendocrina que viaja todo por un transporte axonal, viaja, llega acá, llega hasta la punta del axón, que obviamente no lo vamos a ver nunca, y se libera frente a ciertos estímulos. ¿Conocen una regla mnemotécnica que se llama SAPO? ¿No? Bueno, es SAPO. Viene de supraóptico y la A viene de... ay, que no me sale, que es la vasopresina. La sigla. ¿Angiotensina? No. No. Ay, chicos, ayúdenme, no me sale. Bueno. Y la otra, P, paraventricular, oxitocina. Es vasopresina o... tiene otro nombre. Juan, ¿te la acordás? Vamos a googlear. Lo que me enseñaron. ADH, ahí está. Entonces ADH es S con A, la S con la A viene de ADH y la P viene de paraventricular con oxitocina. Entonces en un núcleo se produce prioritariamente un tipo de hormona y en el otro la otra. Sí, eso ahí en el teórico mostraron un esquema y estaba anotado. Ah, bueno, genial. Y la oxitocina, puntualmente, es una hormona que se libera frente a un estímulo, ¿sí? ¿Dijeron algo en el teórico? ¿Qué estímulo es? ¿Cuál hormona fue? La oxitocina. Y para los trabajos En de realidad es parto, como... En el trabajo de parto es uno, sí, exactamente. lactancia. Y en la lactancia es otro. ¿Y cuál es el estímulo de la lactancia? La célula mioide, ¿cómo es? Sí, ahí esa sería la célula blanco. Sí, Pero ¿cómo se entera la neurohipófisis que tiene que liberar oxitocina? O sea, sería la vía, ¿cómo llega la vía aferente? Y tenemos la vía eferente. Acá estamos hablando de una secreción neuroendocrina. ¿Por el ternero o el animal que empiece a mamar? Exacto, la succión que produce el cachorrito, el ternerito o quien sea sobre el pezón de la madre, eso genera un impulso nervioso que llega al cerebro y hace que acá se libere oxitocina. Esa oxitocina viaja y hace blanco en las células mioides de la glándula mamaria. Eso por un lado. Y después por otro lado está el reflejo del parto, que es cuando el feto está atravesando, ¿sí? En el momento del parto, cuando empieza a tocar el techo de la vagina, activa ciertos receptores de estiramiento y eso desencadena el estímulo aferente, y el estímulo aferente es la producción de oxitocina que va y hace blanco en las células de músculo liso del útero para que el útero se contraiga y expulse al feto que están haciendo. Ahí tienen dos funciones, ya las van a leer en el libro seguramente, bueno, las van a ver en el teórico. Y en fisiología esto lo van a ver en detalle profundo y más adelante aún más en detalle. Ahora con que sepan más o menos eso, suficiente. ¿Y qué más? No, y la última parte que queda es este sector de acá, que las células son muy parecidas a la zona de la pars intermedia. Son basófilas, ¿sí? No tienen mucho más
qué decir acá. La pars tuberal envuelve, o sea, está alrededor, forma parte del tallo. Sí, es como, hay como unos esquemas en los libros, pero es como una cosa que envuelve, exactamente. Bien, envuelve, está todo alrededor, perfecto. Porque pensé que solamente estaba en la parte más craneal. ¿Se puede decir craneal? Porque hablan todo de anterior y posterior. ¿Está bien dicho o no? Sí, lo anterior sería craneal y posterior Bien. sería caudal. Bien. Bueno, en algunos dibujos como que aparecía más en craneal, pero no, en realidad lo envuelve todo. Creo que sí, que envuelve todo. Tienen que buscar, hay unos gráficos, yo no me acuerdo si en el ROS está, pero yo tengo un gráfico en la cabeza donde están bastante dibujadas estas zonas. Sí. No, lógicamente, y ahí les muestra bien cómo son cada zona, más un esquema, más que la histología. Bien. Para que Sí, hagan lo acabo una idea de cómo es. Bien. Sí. Sí, no me había dado cuenta. Bien. Gracias. No, por nada. Bueno, eso es todo lo que tenemos en la hipófisis, ¿sí? Esto también se conoce como adenohipófisis y esta parte, obviamente, la neurohipófisis. ¿Dudas? Toda la parte de endocrino está re buena cuando ustedes pueden empezar a relacionar los preparados, saber las células, qué hormona producen, a dónde va a ser la célula blanco y cuál va a ser la función de esa célula blanco, ¿sí? Cómo responde a esa hormona esa célula blanco. Fíjense si pueden hacer un cuadrito como para estudiarlo y así les va a facilitar el estudio. Es súper integrador esto. Cuando ustedes dan el final, que no sé cuándo va a ocurrir, tienen que elegir como una unidad temática. Por ejemplo, neuroendocrino es una unidad temática. Y entonces no solamente es que tienen que hablar solamente de la parte nerviosa o de la endocrina, sino de cómo abarcar todo y relacionar todo, poder relacionar todo eso. Y este tema en particular es un tema endocrino que los dirige a un montón de otros órganos o sistemas. Entonces, súper integrador. Si ustedes eligen esto para dar el final, es un tema súper integrador y tienen, creo que, tener más o menos toda la materia súper clara. Porque acá, recién con la oxitocina, nos fuimos a reproductor, con las hormonas de, no sé, con la TRH, no vamos a la parte de lo que es la tiroides, y la tiroides en sí tiene un montón de funciones en todo el cuerpo, y así con cada una de las hormonas, y es súper integrador. O sea, ¿lo tendríamos que elegir o no? No, es por gusto, nadie... Eso es por lo que ustedes se sientan más cómodos. Una vez que empiezan a estudiar para el final, van a tener que elegir alguno de estos módulos y en realidad le tienen que elegir con el que ustedes se sientan más cómodos, el que les resulte más fácil, el que se puedan expresar mejor. Eso es, no es que hay uno que tienen que elegir por encima de otros, no, la realidad es que tienen que elegir el que les gusta y tienen que demostrar con ese tema que ustedes la tienen re clara, ¿sí? O sea, no pueden empezar a teclear en su tema, ese tema la tienen que tener re claro. Eso no significa que no les van a tomar el resto de la materia, Es como, claro, sí. Ese es como la carta de presentación, el tema que eligen. Si lo tienen divino y pueden hacer un montón de conexiones a distintas partes de la materia, obviamente a los docentes nos encanta eso. Está bien, La idea es eso, se puede relacionar y saltar de un tema al otro haciendo conexiones. Y es todo oral, ¿no? Sí. El final es oral, sí. Bien. Y el final no tiene parte práctica. O sea, o sí. No, a mí me preguntaron cosas prácticas que las tuve que describir en forma verbal. A veces te pueden pedir que grafiques algo. A mí en su momento me preguntaron cosas como el plasmocito, algún órgano linfático que lo describa.
pero nada, es una descripción verbal que uno hace, porque no estás con un microscopio, estás en una mesa, sentado en una mesa hablando. Bien. Pero ahora con esto, después de estas cursadas, yo no sé qué va a pasar con el tema de los preparados y el final, así que tampoco les quiero decir algo que no es. Antes eran así como les acabo de contar. No se sabe nada de la supuesta parte de práctica que tenemos que hacer si es que aprobamos los 2 parciales. Yo no tengo información de eso, ni idea. Triste. Bueno, Nada. está bien. Nada de nada. Bueno, Está chicos, esto es todo por hoy. Estos son los preparados de endocrino. Siéntense, estúdienlos a conciencia y hagan relaciones. Si ustedes empiezan a hacer relaciones acá, es genial porque después también pueden empezar a relacionar con los sistemas que vamos a ver ahora en adelante. Así que ahora se viene el digestivo, el respiratorio, el reproductor, que tiene mucha parte de hormona, que también ahí pueden relacionar un montón. Pero bueno, es fundamental que ustedes hagan estas conexiones porque los ayuda a estudiar y los ayuda a estudiar la materia no de memoria, sino razonándola y entendiéndola. Siempre esto de célula, estructura, función, eso es como que pónganselo acá en la frente y siempre que estén leyendo, pregúntense eso. Bueno, estoy viendo una célula, forma parte de alguna estructura, esta estructura, ¿qué función cumple? Está dentro de un órgano, ¿qué función cumple este órgano? Y ahora agregan lo que son la parte endocrina con todas las hormonas y sus células blancos y las respuestas. Si no tienen dudas, mucho más no tengo para contarles. Esto es bastante escueto, el práctico de hoy. Si surgen dudas, las pueden ir dejando en el grupo y las vamos viendo la clase que viene. Una cosa, hay 2, me fijé en el aula y en endocrino aparecen como 2 áulicas. O sea, no sé si está subido 2 veces. Ahora me voy a fijar. Tengo acá el aula virtual. Ahora entro y me fijo. Bien. ¿Cómo puede Eso. pasar? Sí, Bueno. son iguales. No, sí. Bueno, ¿algo más de esto sobre el tema de hoy? No. Bueno, entonces están liberados, siendo las 9 menos 10. Ya pueden ir a hacer sus vidas. Vale.